Pues ya estamos comenzando, esta sería nuestra primera sesión de Python. Pues la idea es ver cosas muy sencillas y muy fáciles para que se introduzcan en el lenguaje. Eh, Tengo ahí unos notebooks, pero yo creo que lo mejor será que les dé como una introducción muy rápida y ya después, conforme vayamos avanzando, pues ya ahí eh, vamos viendo qué más les puedo enseñar, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, si no entienden algo, pues pueden preguntarme con toda confianza, no pasa nada. Como siempre lo he dicho, es mejor preguntar que quedarse callados. Entonces, para fines prácticos, lo que voy a hacer es que voy a utilizar el Google Colab. Entonces, como les había dicho, lo único que hay que hacer es googlear, pues, literal Google Colab, y luego nada más le vamos a dar acá abajo en bloc de notas nuevo. Y acá en título le voy a poner mi primer notebook. Listo. Entonces, para los que no estén familiarizados con este tipo de cosas como los notebooks, básicamente son celdas que pueden ser de texto o de código. Hay también notebooks para R, pero usualmente se utilizan en Python, donde se pueden pues, insertar código de Python y tiene muchas opciones, ¿no? Tenemos un menú donde está justamente donde se ubica en el Drive, si queremos abrir un bloque de notas nuevo, bueno, un notebook nuevo, si queremos subir uno, copias en GitHub, guardarlos, descargarlos. Esta de descarga está muy bueno porque lo descarga en esta extensión que es de los notebooks, que es el IPYNB o en .py. Está la parte de la edición. Otra cosa, para insertar celdas, ya sea de código de texto, los entornos de ejecución, que tiene que ver con el kernel que nos presta Google. Cuando nosotros abrimos una cosita de estas, lo que hace es abrir una máquina virtual en sus servidores y ya nos presta todo esto, entonces podemos apagarlo, prenderlo y ya. Esto no es importante y listo. Ya. Entonces, vamos a comenzar. Esta parte de las celdas de texto está bueno porque pues, se empieza a hacer como pues, hacer anotaciones sin que quede como en tipo código. Entonces, acá vamos a ir poniendo lo que vayamos haciendo en mi primera línea de código. Entonces, si se dan cuenta, pues ya aquí a mi derecha de lo que acabo de escribir, pues se ve cómo lo va poniendo ahí el, el notebook. Y está padre porque me permite, si yo le pongo, por ejemplo, nada más como primera introducción, lo mismo, pero con doble gatos, el tamaño va a cambiar. Y si pongo lo mismo, si pongo lo mismo sin los gatos, pues lo va haciendo de distintos tamaños. Entonces, un gato es como el título principal, dos gatos es como el subtítulo, y sin gatos, pues es como líneas normales. Ahora, esta también tiene la ventaja, y más adelante lo iremos viendo, de escribir en forma de LaTeX. Si yo, por ejemplo, pongo alfa, así entre, entre signos de pesos, si se dan cuenta, pues también escribe alfa, ¿no? Como las letras griegas que nosotros usualmente usamos. Y pues nada, de eso sería como lo principal. Hay para ponerle negritas, si es que queremos que lo ponga en negritas, por ejemplo, aquí lo ponemos, lo subrayamos y nada, le ponemos ahí las negritas. Pues ya en automático aquí el intérprete lo pone en las negritas y ya pues hace todo lo que tiene que hacer. ¿Cómo se llaman estas cursivas? También está para poner la parte de código, si es que uno quiere, insertar enlaces, si es que uno quiere mandar a alguien a un otro lugar, insertar imágenes, poner sangría, hacer enumeraciones. No lo he usado. Y el otro es
vista previa de Markdown y ya, ¿no? A grandes rasgos es lo que tiene en la parte de texto. Entonces, pues, si quieren ir haciendo sus anotaciones, pues estaría muy bien. Entonces, tal vez lo ideal sería que fueran abriendo un notebook y que vayan pues ahí poniendo lo que quieran, porque pueden ir anotando pues, lo que ustedes o como entiendan las cosas que están haciendo ahí. Pero bueno, entonces esta es la celda de texto. Entonces una vez que ya me salgo de ahí, pues ya puedo empezar a hacer código. Entonces vamos a empezar con lo más fácil y lo más sencillo, que en este caso va a ser pues un print, y el primero va a ser el print hola mundo, ¿no? El clásico print que tenemos. Entonces por ahí ponemos print hello world. Ok, y ya cuando le doy play, bueno, por acá para darle play o ver que corre, pues hay que darle aquí, o yo utilizo las teclas control enter para poder hacerlo. Pues si se dan cuenta ya lo imprimió y nada, no, no tenemos otra cosa ahí que ponerle, ¿no? Trae varias opciones acá la parte de la celda. Una es copiar celda, otra es cortar celda, si es que la queremos borrar, borrar los resultados, agregar, ver pantalla completa de resultados y agregar un formulario. Básicamente, pues no son como. Y también podemos agregar un vínculo a la celda. No son como tan, yo no los utilizo mucho, la verdad, nada más, pues aquí, los, los uso justo para, utilizo más estas flechitas para subir o bajar ahí, la parte del código. Entonces, ahora voy a agregar otra línea de código para agregar otra línea, otra celda de código, perdón. Lo que tengo que hacer es darle a clic en donde dice más código y ya me lo inserta de manera automática, ¿no? Entonces, vamos a empezar con un primer programa muy sencillito que va a ser, entonces, ahora vamos a hacer un programa para poder comentar líneas dentro de una celda de código o código en general en Python. Lo que tenemos que utilizar es gato. Entonces aquí lo voy a comentar. Las siguientes líneas que vamos a hacer es, vamos a hacer un programa que pida el nombre del usuario, y lo imprima mensaje de bienvenida. Entonces, para poder hacer esto, si se dan cuenta, para poder poner strings, tienen que venir entre comillas. Entonces, hay dos formas para Python de poder imprimir comillas. Y aquí lo voy a poner de una vez. Entonces, voy a poner otro print para que haga un salto de línea. Y el mismo texto. Entonces, si nos fijamos por acá, al poner dobles comillas y comillas sencillas, va a tomar Python el string sin ningún problema. Entonces, esa es una ventaja por si en alguno de los strings yo quisiera poner comillas, pues nada más tengo que utilizar las otras. Entonces, por ejemplo, por acá, si quisiera poner eh, apóstrofes, no sé, por ejemplo, hola a todos, y luego poner una cosa así como la casa de Juan, por ejemplo. Si yo quisiera poner apóstrofes, tendría que utilizar las comillas dobles al inicio y las comillas, la comilla sencilla, no tendría ningún tipo de problema, ¿va? Ahora, regresando a la parte del programa que vamos a pedir ahí, el nombre del usuario y imprimir un mensaje. Entonces, voy a declarar aquí rápidamente una variable y le voy a poner hola.
Y luego vamos a hacer un print muy rápido de hola, yo soy, no sé, fulanito. Luego voy a hacer un salto de línea. Formalmente los saltos de línea se dan con el slash back n. Y luego vamos a hacer un print del mensaje, msj. Y luego le voy a poner un input, ¿no? El input lo que va a hacer es que me va a ayudar ahí a recibir datos del usuario. Por ejemplo, acá le voy a decir, dame tu nombre. Y ahí voy a recibir en esta variable, con este input, lo que vamos a hacer es que voy a recibir ahí el nombre de la persona. Y una vez que lo reciba, vamos a tener le vamos a poner hola y vamos a printear el mensaje. Ahí, nada más para anotarlo, esta función recoge los valores en string, o sea, en texto, básicamente. Entonces yo, por ejemplo, ahí ya le doy, hola, yo soy, no sé, fulanito, ya le podemos dar el nombre, entonces le pongo ahí, no sé, Fer, y ya me dice, hola, Fer. Entonces es un programa muy sencillo que lo que hace es dar una bienvenida, como, hola, yo soy pues, fulanito, y luego ya vamos recogiendo los mensajes y con eso podemos ahí recabar datos del usuario, ¿no? Entonces está muy simple, pero es bueno que sepan la parte del int. ¿Qué otra cosa es importante? Ahora vamos a ver lo que son texto. Entonces, valores, variables, datos principales en Python. Entonces, Python tiene ahí algunos valores principales. Entonces, los valores principales de Python, los datos principales que diga de Python, son 4. Son el string, el entero, el flotante, y los booleanos. Y el booleano. No, no sé si alguien me imagino que en programación les platicaron sobre esta parte. Eh, entonces, vamos a comenzar. Ya platiqué un poquito de la parte del string. Para tener un string, basta con ponerlo entre comillas o con dobles o comillas sencillas. No sé, y pueden poner cualquier tipo de caracteres. Por ejemplo, la asignación de variables va a ser de derecha a izquierda, igual que en todos los lenguajes de programación. Entonces, por ejemplo, si yo pongo A igual a esta cosa y luego le pongo que imprima A, pues obviamente me va a imprimir ese número de caracteres que le puse, ¿no? Yo puedo poner aquí distintas partes de strings, por ejemplo, arrobas, símbolos eh, distintos a lo que siempre ponemos o usamos, y los va a estar imprimiendo, cadenas de largo, digamos, pues, no sé, muy grandes, por ejemplo, Wally y todo lo que se les ocurra, lo podemos, que esté entrecomillado, pues lo va a leer Python como un string. Entonces, un string va entre comillas dobles o sencillas. Entonces, está muy sencillo, muy fácil. ¿Qué otra cosa podría ser ahí relevante?
Python siempre lee la última línea y la imprime. Entonces, esta es una mala práctica. Si yo le pongo ahí A, lo va a hacer, ¿no? Pero si yo empiezo a declarar otra variable, por ejemplo, B igual a 5, ¿no? Que sería ese un entero. Pues, por ejemplo, si le doy aquí, Python ya no me imprime la A, ¿no? Solo va a imprimir esta parte como, bueno, más bien el notebook imprime la última línea. Entonces, si quieren ver cuál es el valor de una variable, lo recomendable es ponerle un print para que pueda imprimirla y podamos verlo, ¿no? Entonces, para poder ver la B, pues le podemos imprimir, poner un print y ver que estos sean los valores que queremos ahí imprimir. Entonces, este es un string, este es un entero. La parte del flotante es muy sencilla, es igual un número y lo que hay que hacer es pues, insertarle nada más el punto, ¿no? Entonces ahí un print con el 5.0 me va a ir imprimiendo los distintos tipos de variables. Y la parte de los booleanos son, como ustedes saben, son valores que toman verdadero y falso. En este caso, Python lo que utiliza es la sentencia true, así como se ve. Y bueno, pues aquí ya vamos a empezar a ver palabras reservadas que va teniendo Python para su uso. Una de ellas es true, A, B, C, D, E, y la otra pues va a ser false, ¿no? Entonces, si yo imprimo print de, pongo coma, le doy un espacio y le pongo otra vez coma y le pongo la E, pues me va a imprimir ahí no me dejó hacer eso. Ya. Las líneas, aquí hay un tema y es muy importante en Python. La parte de la sangría tiene que estar al mismo nivel de indentación, porque si no me va a marcar ahí un error como me lo marcó ahorita. Entonces, ahorita, cuando veamos operadores, pues se van a dar cuenta que esto es muy importante, y puede ser chocante al inicio. De hecho, a mí me costó mucho trabajo, pero la verdad es que ayuda mucho para mantener un orden a la hora de hacer código y escribir líneas de código. Te obliga a que tengas un orden y pues, se puede entender muchísimo mejor que en otros lenguajes de programación que no te lo exigen, te obliga a tener esta limpieza que es súper importante, ¿no? Entonces, pues estos son los tipos de datos principales. Ahora, hay dos sentencias o dos funciones en Python que nos van a ayudar mucho a identificar el tipo de objeto que vamos a estar trabajando. Digo, estos son los básicos, van a haber más que les voy a enseñar. Pero para poder identificar eh, eh, cuáles son estos datos, hay dos funciones, una es el type y otra es el instance. Is instance, creo que es. Ahorita me acuerdo. Y con esto, pues podemos ver qué tipo de datos tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí ya declaramos algunas variables, la A que dice Wally, B que es 5, C que es 5.0, E y D y E que son false y true. Entonces, por ejemplo, si yo pongo print y le pongo el type a cada una de las variables, voy a poder ahí identificar cuál es, qué tipo de variables son, ¿no? Entonces, aquí voy a utilizar el type. Y si se dan cuenta, pues me va a marcar ahí que la clase a la que pertenecen es, por ejemplo, el A, como ya vimos, a un string, el B a un int, el C a un flotante, y pues obviamente el D y el E pues, son booleanos, ¿no? Y así yo puedo saber qué tipo de variable es. ¿Esto para qué me va a ayudar? Pues sí, otra vez, cuando empieza a leer código y por ahí de alguien más y no sé qué está haciendo o qué variable está utilizando, pues bueno, el type me puede ayudar a identificar esta parte. El isInstance, de igual forma, me puede ayudar.
a identificar, pero muy puntualmente, si yo, no sé, requiero o estoy utilizando un string y un entero, por ejemplo, y resulta que lo que um, un entero y resulta que está en tipo de string, por ejemplo, un 5, ¿no? Si tengo una cosa así como 5, entonces, pues obviamente yo no podría hacer x más 8, ¿no? Me va a marcar error. No, si yo estoy haciendo código y no puedo identificar que x no es entero, sino más bien es string, pues lo que puedo hacer es ahí utilizar la función eh, isInstance y preguntarle si la función que estoy haciendo es un entero, ¿no? Entonces, aquí le pongo el objeto y aquí le voy a poner la clase a la que pertenece, que en este caso sería entero, y ya me va a regresar un false o un true, dependiendo del valor que tenga. En este caso, por ejemplo, me regresó un false, ¿no? ¿Qué pasa si yo le hago la misma pregunta al isInstance sobre un string? Pues ahí me va a regresar que es verdadero, ¿no? Entonces, con el isInstance está padre porque yo puedo saber eh, si la variable que estoy utilizando pues tiene un cierto tipo de valor, ¿no? Y esos son como los datos más, digamos, útiles hasta esta parte. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda o todo va bien. Todo bien, profe. Excelente. Entonces, la siguiente cosa que también es importante es la parte de los operadores que se utilizan en Python. Eh, ahí, entonces acá, voy a poner otro texto, operadores en Python. Entonces voy a poner unas líneas de código que ya tengo escritas en otro lado, en un segundo. Listo. Entonces, acá, el código. Los operadores son ciertos grupos de símbolos que nos van a permitir hacer diferentes cómputos en Python, ¿no? Ahí. Y pues los más sencillos son los aritméticos, los que ya nosotros conocemos. Y bueno, pues son la suma, la resta, la multiplicación, la división, división entera, el módulo y la exponenciación. Entonces, ¿qué se refiere con la suma? Pues la suma está muy sencilla. Simplemente si yo pongo print 5 más 6 o, por ejemplo, si yo aquí declaro A igual a 10, le pongo a 5 más 10, pues ahí me va a estar imprimiendo el 15, ¿no? Muy sencillamente. De la resta, pues es algo similar. Acá le voy a poner así, 5 menos A, me va a ir imprimiendo cada uno de los resultados. Déjenle bajo nada más aquí. La división, de igual forma, voy a poner A entre 5 y si se dan cuenta, pues ahí me lo pone el resultado en 2, ¿no? Aquí es importante y ya empieza ahí a hacer truquillos Python. Eh, yo tengo un número entero, que es el A, y la voy a dividir entre 5. La división ya por default me lo va a poner como flotante, ¿no?
Parecería muy burdo esto, pero no lo es tanto porque esto ya empieza a ser relevante a la hora de hacer operaciones aquí en la consola, sobre todo si pues, uno se dedica a este tema de hacer algoritmos y esas cosillas del diablo. Y ahora la división entera, entonces si yo aquí le pongo dobles, pues obviamente me va a dar el mismo resultado que el de arriba, pero si se dan cuenta, lo que va a hacer es que, bueno, una me lo declara aquí sí como un entero, porque se va a la parte más abajo, a la parte del piso de la división. Dejen entonces acá nada más lo voy a poner. Si le pongo A más 1 es 11 entre 5, pues es 2 punto y algo. Pero si se dan cuenta también me lo baja, ¿no? Entonces se va al piso. Entonces la división entera sirve para que me dé, digamos, el número de abajo que estoy ahí, que me sale la división. Luego la parte de módulo, pues todos conocen ahí el módulo, o bueno, eso esperaría. Entonces, módulo. El módulo va con porcentaje. Entonces, por ejemplo, el módulo de 10 entre 5, pues va a ser 0, ¿no? Porque el residuo es 0. Básicamente el módulo es el residuo. Si yo le pongo aquí no lo hubiera el A más 1, ¿cuánto es el residuo de 11 entre 5? Pues es 1, ¿no? Y aquí me lo va imprimiendo, ¿no? Y nada, pues módulo es una operación que también se utiliza mucho para un montón de cosas, como por ejemplo para hacer números aleatorios y esas cosas. Luego la exponenciación, eh, simplemente pues más bien es la potencia de las cosas, ¿no? Si yo tengo ahí el mismo 10 y lo elevo al cuadrado, pues me va a dar 100, ¿no? Listo. Entonces, esas son las operaciones aritméticas más sencillas que tenemos. Eh, las reglas que se utilizan son las usuales, las expresiones otra vez se evalúan de derecha a izquierda. Y bueno, eh, si yo quisiera utilizar esto para hacer ciertos cálculos, ¿no? Ahorita vamos a ver la parte que le voy a llamar no de operadores, pero sí datos principales Python. Aquí le voy a agregar una sección que le voy a poner datos principales en Python y castings. ¿Qué es un casting? Básicamente un casting que es convertir un dato a otro. Entonces, y esto pues ya lo van viendo, es muy, muy sencillito. Es, por ejemplo, si yo quiero convertir, entonces aquí le voy a poner conversión de un entero en un flotante, pues lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, si yo tengo aquí mi entero y le pongo float 5, lo que va a hacer es que me lo va a convertir en flotante. Si no lo asigno a ninguna variable y solo se lo aplico así sin ningún sin ningún tipo de uso, pues lo que se va a permanecer el tipo de dato en X, ¿no? Y acá hay algo importante porque Python hace algo que le llaman castings implícitos y explícitos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo aquí por ejemplo, la X y luego hago Y igual a float 5 y luego imprimo el X más Y, X más Y. Implícitamente Python lo que va a hacer es que va a cambiar X a un flotante y para que pueda realizar la suma, ¿no? Entonces esto parece muy tonto y muy burdo, pero por ejemplo, si lo intento hacer para strings, ahí ya no me lo va a dejar hacer. Ahí quieras. Okay. Y aquí ya me va a marcar un error, ¿no? De que tengo que hacer ahí el cambio, tengo que hacer ahí el cambio
del string al, a otro formato, ¿no? Porque no lo puede hacer, digamos, de manera implícita. En cambio, si aquí le pongo float al string, ¿no? Al string de X, pues sí me va a permitir ahí hacer la cuenta, ¿no? Que sería el 10. ¿Qué otra cosa importante? Pues si hago yo esto también con los enteros, no voy a tener tampoco, creo yo, problema. Si aquí le pongo entero, no, aquí sí creo que va a haber problema. No, no hubo ningún problema. Entonces puedo cambiar un string a un entero, a un flotante y no va a pasar nada. De igual forma puedo cambiarlos este, a, si yo en lugar de tener esto eh, tengo aquí un 5 y esto lo cambio a string. Y voy a poner los dos en strings y hago la suma. Entonces, aquí nada más es importante y quiero que lo vean, lo que va a hacer es que va a poner 55, ¿no? Lo que hace realmente Python es concatenar las cadenas, ¿no? Esta es una cadena que es la cadena del valor 5. En realidad, este valor es 5. Y bueno, cuando hago aquí el string, entonces concatena las cadenas 5 y 5. Por eso me da el 55. Entonces tienen que tener mucho cuidado en esta parte del manejo de strings y de variables porque pueden pasar estas cosas. Entonces, ahora sí, una vez que hemos visto estos son los principales castings, ¿no? Hay más que vamos a ir viendo, pero esto es cómo se convierte de flotante a entero, de entero a flotante, de string a entero, de string a flotante y viceversa y bla, 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 ¿no? Ahora voy a poner ahí un simple programita para que vean, si yo quisiera calcular la fuerza de gravedad entre dos objetos, eh, creo que aquí deben de haber algunos físicos, creo que está bien lo que usa acá. Vamos a recibir y pedir un valor de masa de un primer cuerpo. ¿Cómo lo vamos a pedir? Con un input. Y luego acuérdense que cuando llamamos input, esto lo que hace es traer un string. Lo vamos a convertir con el float en un flotante. Luego vamos a pedir el segundo valor de la masa. Lo vamos a convertir ahí en un flotante. Vamos a pedir la distancia entre los cuerpos. Y luego finalmente lo que vamos a hacer es por ahí eh, calcular bueno, poner la constante de gravedad expresada en términos de los operadores que acabamos de ver, multiplicación y exponenciación. Y luego finalmente ya vamos a calcular la fuerza de gravedad a través de la formulita. Y finalmente, y por último, vamos a imprimir pues el resultado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le doy play ahí a la parte esta, pues me va a decir, dame un valor de una masa, le voy a poner 15, y luego le doy enter, me va a pedir el segundo valor de la masa, le voy a dar 10 y ya le doy enter, y finalmente me va a pedir la distancia, si le pongo 2 en metros, entonces si le pongo 2 pues ya le doy el valor, y lo que hace es justo pues hacer el cálculo y ya aventar el resultado. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, ahí, de manera muy, muy sencilla, aquí ya podemos hicimos un programita que le pida un valor a un usuario y haga todas estas partes. Entonces, esta es una de las cosas por las que Python se considera un lenguaje completo, ¿no? Por ejemplo, yo para poder interactuar en otro programa como sea, y voy a hablar de R porque es de lo que más se utiliza, o al menos yo fue lo que más utilicé en la carrera. Pues esta interacción con el usuario ya se puede hacer, pero es muy
complicada en el tema de porque tienes que utilizar Shiny y otras cosas. Digo, no es que no se pueda hacer, pero necesitas otras cosas, ¿no? Y con Python no, simplemente lo que necesitas hacer es pues, escribir el programa, utilizar el if main, que es muy usual, por ejemplo, en C, para los que saben C, y en otras cosas para que corra, ¿no? Y bueno, pues esta es la facilidad que se tiene al momento de usarlo. Entonces, hasta aquí todo bien. Sí, profesor, todo claro. Todo bien. Todo bien, profesor. Excelente. Entonces, voy a continuar con esta parte de los operadores. Entonces, déjenme agregar una línea de código acá y ya. Para acá también podemos entonces hacer comparaciones entre valores. Y acá lo que nos va a regresar, y esto nos va a regresar un booleano. Entonces, por ejemplo, si yo pongo un print aquí de 7 es mayor a 3, pues claramente me va a regresar que esto es verdadero. Si yo pongo aquí distinto, pues me va a regresar que esto es falso, ¿no? Puedo hacer comparaciones relativamente más complejas, como por ejemplo un mayor igual, un menor igual, 3 es mayor o igual que 4, 3 es, por ejemplo, menor o igual que 4, 3 es mayor o igual que 3, o 3 es igual que 4, ¿no? Aquí si se dan cuenta, en esta primera expresión voy a tener true, false, esta va a ser true, esta va a ser true y la última va a ser false. Lo importante acá es que en esta parte de las comparaciones, para comparar dos valores, igual que en otros lenguajes de programación, Python lo que utiliza es el doble igual para distinguir esa parte. Cuando veamos entonces, ¿cómo se llama? Condicionales como el if, pues si se quieren comparar dos cosas, vamos a tener que utilizar ahí el doble igual. Entonces, esto también es útil porque pues, nos va a ayudar a evaluar ciertas expresiones y con esto vamos a poder utilizar los operadores lógicos. Entonces, una vez que pasa esto, ya puedo, o que vemos esto, puedo empezar a ver operadores lógicos, y voy a ver nada más los sencillos, que es el AND, el OR y el NOT. Ok, entonces si tenemos, por ejemplo, un valor ahí que sea x igual a 4, y lo que hacemos es un print de una expresión lógica como x es menor que ay, ya, perdón. ¿Qué andaba? Ah, ya. Sí, si yo quiero ahí empezar a jugar y poner distintas expresiones, entonces podría, no sé, por ejemplo, poner 3 es menor que x y x es menor que 5, que diga 3 es menor que x y x es menor que 5. Pues esto lo que me va a regresar es que es verdadero, ¿no? 4 siempre va a ser mayor que 3 y 4 siempre va a ser menor que 5. Entonces esto me va a dar un true, ¿no?
Y si se dan cuenta, acá también lo padre es que también empezamos a ver otra palabra que está reservada para Python, o sea, hace que esto de las palabras reservadas tiene, lo que quiere decir es que no podemos utilizarlas para, no sé, declarar alguna variable o alguna otra cosa. Lo que va a hacer el collab también lo hace en Notebook o también lo hace el Spider, los ponen en otro color, en este caso está de color azul. El print también, si se dan cuenta, está en otro color. La parte de de los comentarios están en otros colores, ¿no? Entonces, nada más para que ahí lo vean. Ahora voy a utilizar otra expresión que sea con un OR, no sé, x es mayor que 5 o, y, por ejemplo, x es igual a 4 y x es mayor que 5, ¿no? Por ejemplo, acá, una de las dos, x mayor a 5, este es falsa, pero x igual a 4 es verdadera. Como una de las dos es verdadera, pues esto va a seguir siendo un true. Y si hago lo mismo acá, pero hago la negación, es decir, si le pongo un not al inicio, así, por ahí me falta esto, pues esto entonces me tiene que dar un false, ¿no? Si la anterior es verdadera, pues esta me tiene que dar falsa, ¿no? Y ahora sí, no le doy play y déjenme, te voy a poner en otra línea de código para que se vea claro. Listo. Entonces, pues justo como les dije, la primera parte es true, la segunda también es true y la última es false, ¿no? Esto también es importante y parecería muy burdo, muy tonto, pero no, pues cuando uno hace condicionales como con los ifs, pues por ahí siempre pone este tipo de expresiones y a veces hay que negar ciertas cosas o a veces simplemente nada más hay que poner and o or y lo más sencillo y fácil es esa parte, ¿no? Hay otros operadores eh, en Python, pero no los voy a mencionar, no son tan comunes y pues seguro ya cuando vean esto van a poder ahí trabajar con ellos. Entonces, eh, déjenme ver, son 7:51, yo creo que sí alcanzo a ver en esta otra parte. Ahora vamos a ver condicionales, una vez que ya estamos viendo esto, entonces déjenme aquí agregar el if y el if y else. Entonces, if, el if y else. Ok, entonces, para tener un control de flujo en los programas, se utiliza el condicional o condicionales, if, el if y el. La sintaxis en Python, Python es la siguiente. Listo. Entonces, estos son los ifs en Python. Simplemente ponemos if, la condición, 2 puntos. Estos 2 puntos son súper importantes porque si no los ponemos nos va a marcar ahí un error. Esta parte va a evaluar el valor de verdad del condicional, es decir, nos va a aventar si es verdadero o falso. Y una vez que ponemos la expresión o la condición que va a evaluar, hay que escribir el bloque de código. Aquí importante notar que ya tenemos una sangría, por ejemplo.
¿no? Entonces, cada que yo escriba por un condicional, pues tiene que venir una sangría después de él. Y eso lo que va a hacer es que Python va a identificar que es el bloque que se va a ejecutar después del condicional que esté poniendo, ¿no? Entonces, ya por default, la verdad es que todas las herramientas donde se utilizan nos las dan cuando le damos un enter. Ahorita vamos a ver un ejemplo y nada más tengan cuidado con ese orden. Entonces voy a poner una condición igual a true. Entonces, aquí voy a poner un print que va a decir estamos fuera del if. Luego voy a poner if la condición. Pues lo que voy a hacer es print. Vamos a imprimir ahí que condición fue verdadera. Print el valor de la condición es cont y finalmente ahí print by else aquí. Acá vamos a tener que en el else vamos a poner que esto fue falso y que nada más. Entonces, fue falso. Y finalmente le voy a poner acá, nada más para que lo vean, print, el bloque se acabó, bloque de código se acabó. Bloque de código se acabó y ya, nada más le voy a dar aquí, obviamente como esta condición es verdadera siempre porque tiene el true, pues va a entrar a la primera parte del if y lo que va a hacer es que va a imprimir estas tres sentencias, que condición fue verdadera, el valor de la condición es tal, bye. No va a entrar obviamente al else y después va a salir. Entonces, si se dan cuenta, acá ya viene la sangría que estoy utilizando, la apuesta que estoy ahí poniendo, condición fue falsa, también tiene que ir con una sangría, el else tiene que ir a la altura del if, y bueno, pues imprimimos y listo, ¿no? Aquí pasa que está fuera del if, la condición fue verdadera como les dije, el valor de la condición es true, y sale, ¿no? Y ya sale del bloque de código. Si aquí le pongo false, pues claramente va a entrar al else y va a decir, bueno, pues condición fue falsa y listo, ¿no? Entonces esto está muy sencillito. Entonces, no tiene, digamos, mayor problema. Y bueno, ¿qué pasaría si no pongo la indentación? Entonces nada más voy a poner esta parte de aquí. Le voy a poner true. ¿Y qué pasa si no le pongo la indentación? Pues me va a marcar un error, ¿no? Python, el mismo Python te dice que está esperando ahí un bloque de código. Si ni siquiera entra al condicional, pues no me va a marcar ningún error, ¿no? Porque ni siquiera puede evaluar. Ah, no, sí, mire. Me va a decir, no, pues te falta ahí la indentación. Como sea que fuere, pues le tienes que ponerlo para que lo pueda ahí lograr, ¿no? Y pues, si quisiéramos hacer ahí un programilla muy sencillo, con esta parte que ya conocemos, le podemos pedir un número y podemos con esta parte, utilizando el módulo, podemos saber si el número es par o es impar. En este caso, por ejemplo, si le doy un 10, pues obviamente va a ser par y me va a decir que tu número es par, ¿no? Si lo vuelvo a correr y le doy el 11, por ejemplo, me va a decir que el número es impar. Y bueno, pues así es como se ven los condicionales en Python. Lo vamos a dejar hasta aquí porque ya estamos al borde de las 8. No sé si alguien tenga alguna duda aprovechando estos últimos 2 minutos. Profe, es lo mismo en Spider, ¿verdad? Lo mismito, es lo mismo. Pues ahorita por temas prácticos lo estoy haciendo en Colab, pero por ejemplo, si tú aquí le das archivo y le das descargar en .py, lo que va a hacer es que
Déjenlo abro. Aquí está. Ya lo descargué en .py y si se dan cuenta, creo que no se ve mucho, ¿no? Pero ya me descargó todas las líneas que hice de código, ¿no? Obviamente, pues, comentó la parte de los encabezados de los datos principales en Python y castings, pero el código que se estuvo haciendo el día de hoy, pues lo baja en .py y lo puedes correr en un Spider sin ningún problema. ¿Va? Gracias. De nada. Lo estaré subiendo cuando. No, mejor voy a poner el enlace y ya solito que se vaya ahí actualizando cuando lo vayan viendo. O sea, lo voy a postear ahí en el Moodle y al rato se los mando ahí también ¿cómo se llama? En el Telegram. ¿Va? No sé si alguien tiene alguna otra duda. Creo que no, profe, todo bien. Perfecto, pues entonces el día de mañana sí nos vemos, pero nada más puedo estar media hora porque tengo que ir al trabajo temprano. Entonces nos vemos a las 7, de 7 a 7:30, 7:40, va. Por si tienen dudas, es muy importante. Mañana es una sesión de dudas de lo que se ha visto en el material de la semana. ¿Sale? Nos vemos. Sí, sí, profe, nos vemos. Gracias, Gracias, profe, nos excelente día. vemos. Hasta Bye. luego. Hasta luego, profe.